las 8 de la noche, así que vamos a comenzar con la presentación del libro de Lejos de Roma, que aquí lo ven, del autor colombiano Pablo Montoya, un escritor muy conocido que ha estado varias veces aquí en Jalapa y a quien le tenemos un gran afecto aquí en la Universidad Veracruzana. Es doctor honoris causa por la universidad y es autor de más de 30 libros, todos extraordinarios. Esta segunda novela es que él publica, se publica aquí hoy por la universidad, bueno, hoy la damos a la luz aquí, por la Universidad Veracruzana. Y es su segunda novela que publica con la Universidad Veracruzana. Tiene otra novela que es Los Derrotados, una novela, digamos, que, bueno, al menos yo la leo como una novela de la época de mi juventud, y así también está plasmada y en la historia que él cuenta, que la une con varios problemas sociales y políticos de la Colombia de los años 70 y 80, ¿no, Pablo? Y esta novela es la primera de otro ciclo también, que es su preocupación por el mundo latino, y pues esta novela es sobre Ovidio. Y la anterior, que tuvimos el gusto de presentar hace 2 años, es la novela sobre Marco Aurelio. Bueno, ya hablaré de ellas más adelante, pero pues pediría yo un aplauso para Pablo Montoya. Muchas gracias. Me acompaña en la mesa Eric León Tablada. Él es estudiante de la Facultad de Letras Españolas, y pues veo aquí a varios amigos de él. Ha sido un excelente alumno y le agradezco que haya hecho la lectura de Pablo, de este libro que hoy vamos a presentar. Así que sin más preámbulos, voy a darle la palabra primero a Eric, que inicie la conversación. Con gusto, en cualquier momento pueden preguntar, y después también le voy a dar la palabra desde luego al autor, que creo es a quien ustedes quieren escuchar, y entre todos pues trataremos de hacer un diálogo de una novela extraordinaria, de una novela que trata sobre el exilio del poeta Ovidio en la isla de Tomos, y que trata de eso, pero trata de muchas otras cosas más en el medio, por medio de una prosa poética y fragmentaria que hace alusión al periodo de Augusto, el César en ese momento, y la dimensión humana de lo que es ser desterrado a una isla lejana y dejar Roma en la plenitud de la carrera del poeta, de Ovidio. Bueno, adelante, por favor. Bien, primero yo soy el que está agradecido por tener la oportunidad de haber leído al maestro Pablo, tener la oportunidad de platicar con él. Entonces, a mí siempre me gusta platicar con estas cosas que me dejan las lecturas. Entonces, creo que valdría la pena justo plantearnos, y quién mejor que nos explique también el autor, qué tiene que decirnos estos autores latinos, estos autores del pasado, y porque resuena sobre todo en la urgencia de este tema del exilio, del movimiento de personas, de migrantes. Entonces, comenzaría con esta idea que me deja el texto, y es que cada persona en el mundo en sí mismo concentra un universo que de él desprende la explicación de muchas cosas que suceden en el mundo, ¿no? Y eso es algo que se va mostrando a lo largo de la novela, porque aparecen personajes, elementos en la historia, de los cuales desprenden también motivos por los que pasan ciertas cosas. Entonces, como una pregunta, porque todos estamos emocionados con que usted platique con nosotros, ¿qué tiene que decirnos el mundo latino y sobre todo esta historia en particular en el mundo que está sucediendo
ahora, ¿no? Latente, con esta urgencia del movimiento de las personas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presencia de ustedes acá. Quiero agradecer pues a la editorial veracruzana la publicación de esta novela, a Leticia y a Eric por acompañarme. Bueno, en realidad el tema de los latinos y de los romanos tiene que ver un poco también con la presencia de los clásicos de la literatura en nuestros días. Yo soy de aquellos escritores que se ha alimentado de la lectura de los clásicos, tanto los escritores griegos como romanos. Pero con esa experiencia de las lecturas, quizás no hubiera pasado nada si yo no hubiera tenido la experiencia del exilio. Entonces creo que es muy importante, en mi caso, unir esas dos experiencias. La primera, ser un lector de estos autores. Desde muy niño yo quedé impactado con algunos textos antiguos. Recuerdo, tendría 9 años cuando leí Edipo Rey. Es posible que no haya entendido todo lo de Edipo Rey, pero sí entendí que ahí había una gran tragedia, ¿no? Que un hombre había matado a su padre, que se había casado con su madre, que había tenido hijos y sus hijos resultaron siendo hermanos de él. Eso a mí me parecía a los 9 años una gran tragedia, pero lo que me impresionó también era la manera en que esos textos estaban escritos, esa frescura que tienen los textos antiguos y que por supuesto han permanecido durante tantos siglos. Eso se debe un poco a la calidad literaria. Claro, un niño de 9 años no percibe con claridad la calidad literaria, pero sí entiende con mucha fuerza el mensaje. Entonces ahí empezó mi tránsito por los escritores antiguos. Luego vendría la lectura de la Ilíada, de la Odisea, después vino la lectura de la Eneida, y esos textos me impactaron profundamente en mi adolescencia. Pero yo creo que la experiencia del exilio fue muy importante para poder escribir Lejos de Roma. Yo el exilio no solamente lo concibo como una distancia del terruño, ¿sí? Como un alejamiento del terruño, del territorio natal. Yo creo que el exilio también puede ocurrir en el seno de las familias. O sea, la sensación de ser extraño, la sensación de estar desamparado, la sensación de sentirse fuera del centro, no es algo que tenga que ver directamente con el salir de un país. Yo creo que eso tiene también que ver fuertemente, o al menos en mi caso, con la experiencia familiar. Es decir, yo fui un hijo raro, que siempre se sintió raro en su casa. Sí, extraño. O sea, la sensación de extrañeza me visitó desde muy joven. Pero la experiencia que tuve ya al irme de Medellín, estar en Tunja, estar en Bogotá y luego irme a París, yo creo que fue definitivo para tener la experiencia cercana del exilio y escribir Lejos de Roma. Claro, el París que yo conocí es un París que estaba muy atravesado por la bohemia latinoamericana. Y esa bohemia latinoamericana tiene un montón de textos literarios importantísimos frente a la experiencia exiliar, ¿sí? Rayuela de Cortázar es una novela sobre el exilio, para hablar pues como de la más significativa de alguna manera de ese periodo del boom latinoamericano y que tiene que ver también con el exilio de los latinoamericanos en París. Pero yo no quería escribir sobre ese tipo de experiencias bohemias de los latinoamericanos en París. Sentía que no era mi terreno y que debía buscar en otras partes. Entonces poco a poco fui encontrando a Ovidio, y Ovidio es sin duda alguna el gran representante de las letras del exilio, ¿sí? O sea, creo que esos libros que él escribió desde el exilio que tuvo, que son las Trísticas y las Pónticas,
cuando las leí me parecieron importantísimas y me parecían que dialogaban profundamente con la propia experiencia que yo había tenido en París, porque esta novela yo la escribí a mi regreso a Colombia. O sea, esta novela no es escrita en París, es escrita en Colombia, cuando ya supuestamente estaba en mi terruño. Pero en realidad cuando uno tiene la experiencia del exilio, a veces pienso yo, el sentirse en casa es un poco difícil, es una experiencia muy particular. Yo creo que el exilio, y que yo lo planteo en Lejos de Roma, tiene como dos facetas. La primera faceta es la de la gran nostalgia, de la tristeza, de la lamentación, del que está lejos de su tierra natal, lejos de los seres queridos. Y la segunda faceta del exilio es, que también está plasmada en la novela, es la experiencia del exilio como comunión con los otros. O sea, es cuando el exiliado, después de atravesar la experiencia del dolor de la orfandad, del desamparo, de la nostalgia, logra superar ese primer estado y en medio de la experiencia del exilio consigue de algún modo abrazarse con los otros. Es como la experiencia de la otredad que ofrece el exilio. Creo que esas dos facetas son las que yo abordo en Lejos de Roma. Cuando leemos a Ovidio, entendemos que la experiencia exiliar de Ovidio es la del lamento, la de la tristeza, la de la permanente nostalgia. ¿Sí? Y Ovidio no logra, hablo del Ovidio histórico, ¿no? Y del Ovidio, pues, de sus obras que nos dejó. Ese Ovidio no logra pasar a la otra experiencia, mientras que el exilio de Lejos de Roma, de mi Ovidio, sí supera y da un paso, me parece a mí, con Emilia, con la experiencia de los otros. Creo que él da un paso, no sé si adelante, ¿no? Pero creo que ese Ovidio mío se diferencia del Ovidio histórico al tener como esa doble faceta del exilio. Sí, porque aparece también la comprensión del otro, ¿no? La comprensión de los, y el reconocimiento también de los problemas que el otro sufre, que le hacen cambiar también su visión hacia la propia Roma imperial que él dejó. Se empieza a percatar, ¿no? También del imperio y su poder, cómo se manifiesta en los otros, ¿o no? Sí. Sí, lo que pasa es que a mí me interesó mucho, bueno, de ahí entramos un poco en el proceso de escritura de la novela. Yo, cuando ubico a Ovidio como el personaje que quiero trabajar, por ser el gran símbolo, repito, de la literatura del exilio en las letras occidentales, averiguo sobre su vida, leo su obra. Particularmente me detengo en los dos libros de poemas que él escribió desde el exilio, que son Trísticas y Pónticas. Pónticas porque él fue desterrado al Ponto Euxino, al Mar Negro, a un pueblito cerca del Mar Negro que hoy día se llama Constanza, y en esa época se llamaba Tomos o Tomis. Entonces leí esa obra y recogí para la novela muchos elementos de estos dos textos de Ovidio. Pero igualmente hice una lectura de lo que el exilio era o fue para los romanos. Entonces ahí leí, me acuerdo, los textos de Séneca, que son importantísimos. En Meditaciones de Marco Aurelio hay también alusiones a la experiencia del exilio, a pesar de que son grandes nobles los que escriben estos libros, ¿no? Pero ellos sentían, por supuesto, tenían una experiencia importante sobre lo que significaba estar fuera del terruño, es decir, fuera de Roma. Pero me interesó mucho, en la medida en que estaba pensando la novela, poner a dialogar a Ovidio con nuestra época,
A mí no me interesaba hacer una recreación arqueológica de Ovidio, no. Quería poner a dialogar permanentemente a Ovidio con nuestro tiempo. Entonces el Ovidio mío, para lograr eso, es un Ovidio que está a toda hora en trance. Está como que traspasando las fronteras del tiempo. Es un Ovidio alucinado en realidad. Es un Ovidio que ve fantasmas. Es un Ovidio que está asomándose sin que él lo perciba muy bien a nuestra época. ¿Por qué se me ocurrió eso? Porque yo soy un colombiano y soy un escritor de un país que en los últimos años ha producido gran cantidad de exiliados y de desplazados internos. Entonces, ese Ovidio que yo quería hacer, de alguna manera, es un Ovidio muy colombiano. A mí me decía Noé Trick, cuando leyó la novela, me decía, ese Ovidio solamente lo pudo haber escrito un colombiano. Y yo decía, pero Noé, si ahí no hay ninguna alusión a Colombia. Y me decía, no, pero se entiende que es Colombia la que está allí detrás. Pero quizá no solamente sea Colombia, también es América Latina, es el mundo actual, es el siglo XX, el siglo XXI, que también es un siglo que está avanzando en medio de grandes desplazados, el problema de la migración, por ejemplo. O sea, yo tenía en mente, en la medida en que iba escribiendo la novela, esas realidades. ¿Sí? ¿Cuáles fueron tus lecturas de Sí. ¿Cuáles fueron tus lecturas de, digamos, de qué escritores? Yo puedo pensar en algunos franceses que están ahí atrás, pero ¿cuáles son las que te nutrieron para escribir esa experiencia del exilio en el siglo XX y ya entrando en este siglo XXI? Bueno, en realidad, claro, la novela también está llena de intertextos, Sí. Sin duda alguna que un lector avesado quizás o que haya transitado por ciertos autores los va a reconocer. Ovidio tiene un amigo en la novela que es un bibliotecólogo o un bibliotecario que se llama Higinio. Y ellos hablan, ¿no? Entonces Higinio está citando en realidad textos de Borges, de Cioran, de Camus, de Saint-John Perse, de Séneca. O sea, todos son escritores que jamás pudo haber leído el Ovidio histórico. Pero como están en una biblioteca hablando los dos, creo que la biblioteca permite ese tipo de anacronismos, de viajes en el tiempo. Sí. Hay un elemento que a mí me parece muy importante, que yo se lo transmito a Ovidio y que yo tomo del escritor francés Albert Camus. Albert Camus, que es un escritor que yo aprecio mucho, tiene en su obra, quienes hemos leído su obra, pues encontramos que hay una fascinación en Camus por la luz solar, por la luz del Mediterráneo. Y el Ovidio mío también tiene una fascinación por la luz. No es el Mediterráneo, es una luz que viene del Mar Negro, pero ese final de Lejos de Roma, donde hay una comunicación de Ovidio con la luz. Recordemos que el sol es Júpiter de algún modo y que los romanos la divinidad principal de los romanos era de alguna manera esta divinidad que está asociada a la luz. Entonces yo le transmito esa fascinación de la luz que me vino de Camus a Ovidio. Sí. ¿Sí? Entonces es uno de esos escritores que me influenciaron. Hay otra escritora francesa o belga que se llama Marguerite Yourcenar, que también está presente en Lejos de Roma. Hay lectores que leen Lejos de Roma y evocan a Adriano. Sí. Pero yo creo que hay más relación con Yourcenar en mi obra en Marco Aurelio y Los límites del imperio. Ahí sí hay una gran, no sé si influencia, pero hay también un gran diálogo. Puse aquí el libro para que lo vean. Sí, hay un diálogo. No, ese no no es. Le estaba haciendo publicidad a otra escritora. Qué pena. Pero aquí va. Ustedes me perdonarán. Pero aquí está.
Sí, ahí creo que en este libro sí hay un diálogo muy fuerte con Memorias de Adriano, ¿no? Marco Aurelio, mi Marco Aurelio, inclusive el Adriano que está recreado aquí en la novela mía es el Adriano de Yourcenar. Entonces creo que, pero en Lejos de Roma también hay algunos lectores que han percibido la influencia o la presencia de Yourcenar. Bueno, a mí me gustaría recuperar otra vez a Higinio, el regente, porque de nuevo, como ya lo mencionó, la experiencia del exilio es descentralizar la experiencia, ¿no? Y qué gran experiencia desde un romano donde todas las jerarquías funcionan de tal manera puntual que estos momentos en donde se cuestiona qué es un romano, ¿no? Ya también con la aparición de Emilia y que poco a poco empieza la integración entre de fuera con quienes están en Tomos, que además surge en una feria, ¿no? Que pues es ese espacio donde confluyen pues muchos espacios distintos, ¿no? Entonces, algo que también resaltaría respecto a esta dinámica en que se integran, pues qué gran manera de hacerlo si no es a través de la palabra, ¿no? Porque es poco a poco, vemos este Ovidio que cambia, un Ovidio al inicio pues revestido de quizá también esta gravitas del romano, así de, pues esto es lo que debe ser en mi caso, y la otra lengua del bárbaro que no se le entiende y que ahí está toda esta descripción de cómo se atraganta intentando hablar en las declinaciones del latín. Entonces, me parece muy puntual que sea Roma, sea este personaje, porque también se recupera esta idea de que incluso hasta las grandes cosas como las divinidades, las deidades, son de fuera, ¿no? O sea, justo parece como acomodarse todas estas dimensiones de que el mundo es todo al mismo tiempo, ¿no? Y también eso genera, me parece que cierta circularidad a la hora de ir avanzando en la historia, ¿no? Y, por ejemplo, recuperando hacia cómo aparece el siglo XXI o este futuro que jamás conoció Ovidio, me parece genial en la parte donde están la multitud, que es como ese primer quiebre, me parece, donde de la nada vemos este Ovidio que atraviesa otra dimensión, ¿no? Pero también hay un sentido, no es como que surge de la nada, porque este exilio le causa insomnio a Ovidio, y vemos también que la verdadera tortura que tiene esta práctica, el castigo, reside en el olvido, ¿no? Entonces es interesante también cómo este Ovidio planteado por ti va quizá deconstruyendo esta idea del imperio. Y hay una frase que me encanta en este capítulo de la multitud, porque hay un reconocimiento, pues lógicamente muy avanzado, no sé, muy contemporáneo, que es esta idea que nuestra paz no es más que el espanto y la fuga, ¿no? A mí me parece eso genial porque vemos a un Ovidio que reconoce cómo las prácticas expansionistas del imperio pues son benéficas solamente para esos personajes centralizados. Entonces, solo para recuperar eso, se planteó o te planteaste como esta dinámica de elegir este perfil hegemónico, ¿no? Porque pues al final ser romano es ejercer un poder, porque está el regente y básicamente le dice, tú puedes hacer todo lo que quieras aquí, menos salir, ¿no? Entonces, no sé si también eso te dio la oportunidad de ponerte a pensar que jamás se dieron cuenta los romanos que no tenía sentido como esta manera de embestirse de tanta solemnidad y de tanto privilegio sobre los otros. No sé si eso también fue rico como el pensamiento de que jamás se dieron cuenta, como, no sé, en la actualidad podemos ver que tal vez sí parece más presente eso.
Bueno, los dos, si quieren. Bueno, cuando uno lee a los romanos se sabían poderosos y se sabían fugaces, ¿no? Y no hay una literatura, digamos, en la historia de Occidente tan penetrada por el exilio y por el abandono como la literatura romana. Ellos se pillaron todo sobre el exilio y sobre otras tantas cosas más. Recordemos cuando se daba aquel fenómeno llamado el triunfo, cuando algún general romano llegaba a Roma y después de haber ganado batallas, se les daba un recibimiento glorioso, que es el triunfo. Y el general respectivo iba en su carruaje con un esclavo, que al mismo tiempo le iba diciendo a él, al general homenajeado: celebra tu gloria, pero no te olvides que tú eres humano y estás condenado a la muerte. Entonces, los romanos sabían claramente esta situación, y yo creo que no me costó mucho trabajo darle a Ovidio esas críticas que él hace al imperio romano, al poder romano. O sea, cuando uno lee el Ovidio histórico no hay esas críticas, ¿sí? Hay más bien loas a Augusto, que fue el que lo destierra, el que lo desplaza. Y esa lamentación del Ovidio histórico es un poquito cansina, de algún modo, y a mí me incomodaba, ¿no? Yo quería un Ovidio más rebelde, ¿no? Un Ovidio más, como más radical, un Ovidio que finalmente termina, lejos de Roma, haciendo unas grandes críticas al imperio, ¿no? Pero él se sabe parte del imperio. Claro. Y él, como poeta de la nobleza, sabe que ese imperio es lo que le ha ofrecido a él la posibilidad de escribir esa gran poesía. Pero resulta que ese emperador, llamado Augusto, decide expulsarlo de Roma. Ovidio no perdió la ciudadanía romana, y tampoco perdió sus territorios. Su familia no fue ajusticiada, simplemente se le impidió volver a Roma, ¿no? O sea, fue una orden implacable. Y Ovidio intentó, repito, que Augusto se apiadara de él, le enviaba cartas pidiéndole que lo aproximara un poco más a Roma, hasta que finalmente pues muere Augusto. Tiberio, que es el que lo reemplaza, se desentiende completamente de Ovidio, y Ovidio termina muriendo en Tomos más o menos hacia el 17 o el 18 después de Cristo. Entonces, a mí me interesaba mucho, yo creo que es importante eso, o sea, cuando yo decido escribir sobre los romanos, sobre Ovidio y sobre Marco Aurelio, yo lo hago porque de algún modo quiero criticar a Roma, quiero criticar la expansión del imperio, quiero criticar ese proyecto social que fue maravilloso en ciertas cosas, pero fue brutal en muchas otras. Entonces, claro, Ovidio me permitía a mí un espacio ficcional muy importante, que es el siguiente: Ovidio es expulsado de Roma y sobre esos últimos años de su vida no sabemos en realidad casi nada. Entonces, eso me permitía a mí ubicarme en un terreno donde yo podía imaginar a ese Ovidio. Por un lado era eso. Entonces, esa periferia del imperio me daba a mí como cierta facilidad para escribir esta novela, ¿sí? E inclusive cuando escribí Marco Aurelio y los límites del imperio, yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer con un emperador? Porque Ovidio, con él me comunicaba bien porque era un poeta, ¿sí? Y yo soy de alguna manera también un poeta, entonces ahí había como una comunión. No me parecía extraño del todo que yo pudiese encarnarme en un poeta de la antigüedad, pero sí me daba mucha dificultad encarnarme en Marco Aurelio porque él era un emperador.
Y una de las grandes, de los grandes obstáculos que yo tuve al escribir Marco Aurelio fue pensar como un emperador. Sí, porque ambos personajes en las novelas hablan desde la primera persona. Sí, pero el uno es un expulsado de Roma, es un vomitado de Roma, y el otro es el poder romano. Pero el espacio ficcional que me permitió a mí meterme en Marco Aurelio es también un espacio periférico, porque mi Marco Aurelio escribe desde las fronteras del Imperio Romano, desde los limes, como se dice en latín, que es desde ahí donde mi Marco Aurelio cuenta su historia. Entonces, esos espacios periféricos son los que me han permitido instalarme mejor en esta antigüedad que yo recreo. Pero hay limitaciones. Yo, por ejemplo, les quiero contar una anécdota muy especial. Yo tenía más o menos ubicado la historia de Lejos de Roma, pero no la había escrito, porque tenía un gran impedimento, y era que no sabía cómo imaginarme a Tomos. Decía, ¿cómo es Tomos? ¿Cómo es Tomis? ¿No? ¿Cómo es estar en el culo del mundo? ¿Cómo estar en un bastión? Y ese impedimento, esa incapacidad de imaginarme a Tomos, se me resolvió de una manera muy providencial. Yo vivo en Medellín, ¿no? Y yo me fui con Alejandra, que es mi esposa, pero que era mi novia en aquel entonces. Nos fuimos a pasear a un pequeño pueblo del Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano no es como el Caribe. El Pacífico colombiano es un mar gris, es un mar tumultuoso, y detrás de la playa está la selva. Entonces nos fuimos para Nuquí, así se llama el pueblo, Nuquí, en el Chocó, que es la zona africana de Colombia, ¿no? Nos fuimos para allá, Alejandra y yo, y una tarde salimos. Bueno, cuando yo llegué, ese mar, ese gris, esa violencia de las olas, yo decía, este mar es como interesante, ¿no? Entonces fuimos a dar un paseo, paseamos por la tarde en la playa, empezamos a caminar las playas vacías, completamente vacías, de gente, y en algún momento arribamos a una playa donde había una gran escritura, como una especie de escritura que se había hecho en la playa. Ustedes saben que los cangrejos son los escritores de las playas, ¿no? Yo vi allí una escritura indescifrable, ¿no? Me acuerdo que atravesamos ese campo escrito, con cuidado de no destruir lo que habían escrito los cangrejos, y después de atravesar ese campo llegó una marea y borró inmediatamente esa escritura. Y ahí me vino la revelación. Yo dije, estas son las playas que pudo haber recorrido Ovidio en Tomos. Llegué a la cabaña y empecé a escribir Lejos de Roma. El primer capítulo que escribí se llama Los cangrejos, que no es el primero de la novela, pero ahí encontré el tono de la novela, las frases cortas, los capítulos breves, ¿sí? Entonces también, en ese sentido, jamás Lejos de Roma se hubiera escrito sin tener la experiencia del Chocó colombiano, ¿sí? El tomos histórico de las pónticas y las trísticas de Ovidio es una playa del Chocó colombiano. ¿Cómo se unen los dos territorios, no? Sí. Entonces tienen razón Roe Gitri, solamente un colombiano pudo haber escrito Lejos de Roma. Pero también hay muchos diálogos con el desplazamiento, con la experiencia del desplazamiento. Colombia es un país que en un momento dado, por la violencia que se generó allí, hubo una gran masa de desplazados internos, de exiliados internos. Eran casi 7 millones de personas que iban y venían por el país, ¿no? Huyendo de sus tierras. Entonces creo que hay también pasajes, tú te referiste a uno ahora, que es la multitud, el capítulo de la multitud. Hay también pasajes que le hacen
sentir al lector que hay un diálogo con la actualidad colombiana. ¿Tú quieres decir algo? Sí, claro, algo breve. Por ejemplo, de nuevo, recuperando estos personajes, también hay este momento donde hay muy pocos diálogos, ¿no? O bueno, por lo menos estos diálogos como planteados con el guión, porque siempre hay como este diálogo interiorizado, ¿no? Me parece genial cómo cuando habla con el regente, como que esta autoridad va decreciendo, ¿no? Porque encuentra todas estas fallas y en cambio con este Higinio, que era esclavo pero fue liberado por el conocimiento que tenía, mientras más dialoga con él, crece, ¿no? Entonces, de nuevo, cómo se va descentralizando toda esta idea, pero ahorita que recuperas esta idea de coincidir con el poeta, me recuerda esta experiencia de leer las primeras palabras del texto, y es esta constante de prosa poética en donde, de nuevo, el hecho de que sean capítulos breves también te pone inmerso en esta dinámica donde este episodio de la vida se enmarca como un recuerdo, ¿no? Porque todo es alrededor de una sola cosa, ¿no? Si es la llegada, es como todos los elementos que concentran esa escena, ¿no? El pájaro que vuela y es como ya estamos aquí, ¿no? Y, por ejemplo, valdría mucho la pena también escuchar algunos fragmentos, igual eso, la escena del cangrejo valdría mucho que se escuchara. Sí. Aquí. Sí, yo quería, Eric, justamente a propósito de los diálogos, o sea, la novela está escrita en primera persona. Ovidio describe pues desde su llegada hasta el fin de su vida, pero en algunos momentos hay unos diálogos que tú señalaste. Hay un diálogo con el regente, hay un diálogo con el hermano de Ovidio que se ha muerto hace muchos años y se le aparece el espectro de Lucio. Hay un diálogo con él, digamos, que atraviesa la novela. Hay un diálogo con la Bárbara que él conoce, con esta chica Bárbara que él conoce, y hay una especie de, digamos, porque el Ovidio, que es exiliado, es un hombre ya mayor, es un hombre de 50 años más o menos, y para la época un hombre de 50 años era un hombre viejo, ¿sí? Hoy no lo es tanto, pero en aquella época sí lo era bastante. Y el encuentro con esta chica que se llama Emilia, que es una bárbara, repito, a él lo reconcilia con la vida, ¿no? Hay un rejuvenecimiento, pero es erótico, es completamente erótico. Y la experiencia del exilio también pasa por el amor y por el reconocimiento de los sentidos, ¿no? Hay un diálogo con el padre también de Emilia, que es un mercader, ¿sí? Pero generalmente son diálogos que Ovidio va estableciendo con ellos para resolver ciertas dudas que él tiene frente al oficio de escribir. Porque en realidad lo que propone Lejos de Roma es, o sea, la respuesta, la pregunta esencial de Lejos de Roma es: ¿qué significa escribir poesía en el exilio? ¿Qué pasa cuando un poeta que es reconocido en la Roma imperial, que está en la plenitud de su carrera poética, es expulsado a un territorio donde el latín ni se enseña ni se habla bien? Él, que siempre ha escrito en latín y que va a un pueblo donde nadie lo va a reconocer como poeta, porque es un pueblo donde no hay tradición literaria, ¿no? Es un pueblucho, una aldehuela donde él llega. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa escribir poesía en el exilio? Esa fue la pregunta que yo traté de responder en el texto. Entonces vamos a leer Los cangrejos, ¿sí? Que fue el texto que les comenté, con el cual comencé a
o un fragmento de los cangrejos. Un fragmento, sí, como son textos. Para que pregunte el público, haga algunos comentarios. Sí, se llama Los cangrejos. Miro la acción de los cangrejos. Con Lucio en la infancia los tomábamos de sus pinzas, que semejan escorpiones, y los lanzábamos al aire para verlos caer entre las olas. Recorríamos parajes cercanos a Ostia con cangrejos amarrados a nuestras cinturas como si fuese el botín de una jornada de pillaje. Gozábamos desbaratando sus túneles de arena a patadas y nos reíamos ante su espanto que zigzagueaba en busca de protección. Pero ahora creo verlos por primera vez en esta playa solitaria de Tomos. Están en manadas dispersas sobre la arena que tiene un brillo dorado. Más allá, sobre el mar azul, 3 pelícanos trazan el dibujo de un venablo que se clava raudo en el horizonte. Doy algunos pasos, ante mis pies los cangrejos se separan y de inmediato se detienen para volver a su faena. Tengo una incómoda revelación, pues me avergüenza el no haber reparado antes en lo que forjan los cangrejos desde hace miles de años. Horadan la arena con sus pinzas y luego depositan montoncitos aquí y allá. Ejecutan esa actividad obsesivos y minuciosos, y dejan sobre la vasta tablilla de la playa una geografía de signos. Muchas gracias, Pablo. Pues me alegra mucho que hayas escogido ese fragmento, porque siempre me produjo dudas. Además de que me gustaba, no sabía exactamente cuál era la razón, pero ahora que has contado la historia detrás de esa escritura, pues me hace acercarme más a un entendimiento más profundo de lo que está ahí. Te lo agradezco mucho. Creo que nada más unas últimas palabras para cerrar esta mesa y que tengan ustedes la oportunidad de hacer alguna pregunta. Para mí creo que es una novela entrañable, es una novela que nos habla en varias direcciones acerca de experiencias que ahora en nuestro presente hemos visto y hemos leído, artículos en los periódicos, hemos visto películas, y esta novela creo que va más allá, porque el lenguaje que se utiliza para expresar estos sentimientos, estas emociones, le decía a Pablo que cuando la leí me deslumbré, es como una revelación, porque me pareció que de cierta manera se conjugaba en un lenguaje esta experiencia de nuestro presente, más que, sí, la historia de Oviedo también me fascinó, pero era también ver el imperio, ahora que estamos viviendo este imperio tan abrumador sobre nosotros, y era también la experiencia pues del exilio y de otros sentimientos de la escritura, de los libros, lo que los libros representan, y no puedo más que recomendarla muy ampliamente para ustedes, pero abro la sala para preguntas, comentarios. Me quedan 5 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Comentarios, por favor? ¿No? Sí, Alfonso. Bueno, felicitaciones por la mesa. Tengo una pregunta. Escribir sobre este tema y sobre un personaje así es un reto inmenso, descomunal, por toda la tradición justamente de la que han hablado ustedes. Y al mismo tiempo, en pocas palabras, se ha visto que hay una relación personal y una apropiación desde muy pronto como lector de esa tradición, no solamente este autor. Y al mismo tiempo, también por lo que comentaron, está esta apropiación ya no solo personal, sino cultural y política en el contexto de Colombia y Latinoamérica. Entonces, pensando en todo
en todo esto y también la novela sobre Marco Aurelio, mi pregunta es sobre el trasfondo del poder y del poder político. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos, cuando sale la palabra literatura, pareciera que tiene que ver ante todo y sobre todo con las emociones, el mundo interior, lo introspectivo, pero está este lado imperial, ¿no? De exilio por la voluntad de una sola persona que no tiene que consultar a nadie, en fin. Entonces, aunque ya hablaste un poco de eso, te agradecería si pudieras comentar un poco sobre esta cuestión política en los dos libros, si existe una relación en ese aspecto en ambos, y cómo se configura, qué tienen en común y qué en diferente, si es que lo hay. Sí, gracias, Alfonso. En Lejos de Roma sí hay una confrontación clara entre el poeta y la autoridad, y en esa confrontación gana la autoridad, inevitablemente. El poeta tiene la consolación de escribir la poesía y tiene a su favor, digamos, que la posteridad va a leer esa obra escrita durante el exilio. Pero es Augusto, en este caso el emperador, el que se ha llevado todas las loas, todos los triunfos, todos los monumentos. ¿Qué hay de Ovidio? Una estatua en Constanza que mira al mar. No sabemos dónde está enterrado Ovidio, pero creo que en esa confrontación de poesía, de poeta y autoridad, evidentemente yo estoy con el poeta, ¿sí? Y por eso la novela es escrita desde la voz de un poeta, y ese poeta está a toda hora fustigando al poder, lo está criticando, está diciendo: sí, yo hago parte del imperio, yo me he beneficiado del imperio porque yo he podido escribir, porque soy un noble romano, pero al mismo tiempo desprecio completamente este imperio sembrado de cruces, de cabezas cortadas. Hay unas críticas muy fuertes, ¿no? Hay un capítulo que se llama El Guerrero, que Ovidio se encuentra con una especie de guerrero fantasmal, que está como haciendo una especie de danza acrobática con la espada, está desnudo, y Ovidio hace una reflexión sobre la guerra en Roma. Yo creo que una de las desgracias que hemos recibido de Roma es la institución militar, la burocracia militar. O sea, esta cosa que hoy tenemos nosotros hoy en día, este lobby armamentístico espantoso, esta burocracia militar que caracteriza a los imperios, a las naciones y ha caracterizado a los reinos, todo eso viene de Roma, ¿sí? Y en Marco Aurelio, a pesar de que él es un emperador guerrero, en la novela hay también una crítica muy fuerte a esa política imperial guerrera, ¿sí? Porque yo me inventé al final de la novela un amigo que tiene Marco Aurelio, que es un hombre que es como una especie de proyección mía, lo confieso, ¿no? Y hablan los dos amigos porque se quieren, se estiman y se permiten la crítica, y el amigo de Marco Aurelio está a toda hora confrontando la burocracia militar de Roma. Entonces yo creo que ese poder romano ha llegado hasta nuestros días de diferentes facetas. Evidentemente una de ellas es la lengua, ¿no? Hablamos una lengua latina que viene del latín, que es el castellano. ¿Sí? El código civil de nuestras repúblicas está amparado en el código francés y este a su vez en el código romano. Hablo de esas dos instancias, pero la tercera sería igualmente, y creo que es, repito, la más catastrófica, es hacerle creer al mundo que la base de las sociedades son las armas. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que nosotros debemos cuestionar en este momento. O sea, ya es hora de que las sociedades humanas del mundo dejen de creer que la gran justificación de las sociedades son las armas, son los ejércitos. ¿Sí? Y se han inventado todo tipo de consideraciones, ¿no? La patria, Dios, la religión, todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta los genes, que genéticamente somos violentos y guerreros, para justificar la guerra
y para justificar las armas. Entonces creo que ahí en las novelas mías, lo señalo pues porque pretendía hacerlo, sí hay una implícita y una explícita crítica a la guerra y a las armas que hemos heredado de Roma. O sea, yo a diferencia de Cervantes, ya no le canto a las armas. Ya no, creo que ya no es hora. Claro, Cervantes le cantó a las armas en un momento en que era imposible no hacerlo, ¿no? Y ahí está el famoso pasaje de Don Quijote de la Mancha, en el que las letras le cantas a las armas. Yo creo que ya debemos quitar esa imposición de las armas, ¿no? O al menos esa es la propuesta que yo hago, ¿no? Y es la que he tratado también de hacer en mis libros. Sí, Pablo, muchísimas gracias, Eric, muchísimas gracias. Creo que ya no nos queda tiempo. El libro lo pueden conseguir en el stand. Gracias, Alfonso, por la pregunta. Ah, sí. Sí, lo pueden conseguir en el stand de la Universidad Veracruzana y este libro está en el stand de Moy, pero no lo he oído a el de Marco Aurelio. Yo no sé dónde está localizado, pero ahí lo pueden encontrar. Los dos creo que forman un díptico muy interesante sobre el mundo latino y la lectura no los defraudará. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Este es el libro tuyo. Sí, sí.